Y vamos a hacer una gráfica acerca de típico ejemplo que ocupamos para explicar muchas cosas en matemática, es la relación que existe entre el arroz y el agua cuando uno los va a cocinar, ¿no? Es una razón, es una función, sirve para explicar muchas cosas al momento de cocinar el arroz. ¿Quién sabe cuál es la fórmula del arroz para poder cocinarlo? La relación entre tazas de arroz y tazas de agua. Por una taza de arroz tiene que echar 2 de agua. Siempre, Tiene que siempre. echar el doble. El doble, siempre. ¿Ya? O también se echa todo el arroz y después se le echa un poquito más de agua, un dedo más. Al ¿Ya? ojo que sí. Al ojo. Existen varias formas de cocinarlo dependiendo de cómo quiere que nos quede el arroz, ¿cierto? En la vida real, ¿ya? Porque igual al echarle agua, el arroz va a absorber un montón de agua, entonces, pero como la fórmula universal que se ocupa, sobre todo en los ejemplos, es que siempre le dicen, por una de arroz, 2 de agua, por una de arroz, 2 de agua. Entonces vamos a ocupar esa relación entre 1 y 2, que cada uno de una cosa, siempre el doble del otro elemento. Y hay uno que depende del otro, ¿ya? Entonces ya estamos conversando de estas cosas, vayamos pensando, recordando, porque estos elementos, imagínense, estamos hablando de arroz, nos vamos a llevar al plano cartesiano. ¿Cómo vamos a hacer arroz en el plano cartesiano, profe? No vamos a hacer arroz en el plano cartesiano, pero vamos a ser capaces de graficar la función que se puede deducir de cocinar arroz, que siempre es cada una de arroz es el doble de agua. Vamos a quedar de acuerdo en eso al menos. ¿Ya? Díganme si ya terminaron de anotar para que pasemos un poquito a la cámara. Ya, vamos, entonces sigan conversando ustedes ahí mientras anotan. Seguimos recordando. Los elementos que vamos a graficar, por ejemplo, la X y la Y, le vamos a llamar variables. También se les va a decir como la variable X y la variable Y. Vamos a hablar también algo que es la variable dependiente y independiente. Entonces, ¿qué son las palabras dependientes? Que depende de una cosa. La independiente es todo lo contrario, no depende de nadie, solo de sí. Entonces, está ahí una variable que no depende de la otra, y la dependiente, sí, depende de la otra. Mientras pensamos eso, ustedes están anotando. Hay unas palabras que están subrayadas, están como escritas en negrita, si se dieron cuenta. Dentro de las características. Profe, justamente, la Vale dijo que se le fue el internet. La Vale, ya. Menos mal que estamos grabando la clase porque así puede volver a revisar. Ya, díganles que después, entonces esta clase la voy a subir con todo esto por si necesitan de nuevo la materia, obviamente, aunque también se les puede mandar a ustedes una foto de la materia si ya la anotaron. ¿Aquí hablaron? ¿Profesor? Aquí, ¿Profesor, usted subió la clase pasada? Creo que sí. Creo que sí. Me voy a fijar. Yo creo que sí. Y si no, me tienen que avisar nomás para subir. Dice, dentro de las características de estas estas funciones, son de la forma Y, o sea que para saber el punto de Y tenemos que multiplicar M por X, donde Y dice es la variable dependiente. ¿Y qué más dice ahí, si alguien lo puede leer? Dice, X es la variable independiente y la M es conocida como la pendiente. ¿Qué es una pendiente? ¿Dónde se ocupa esa palabra? No tiene mucha pendiente, tiene poca pendiente. ¿Como una subida? Ya es una inclinación, muy bien. Si tiene mucha pendiente, está muy inclinado. Si tiene poca pendiente, está menos inclinado. ¿Ya? Entonces, obviamente, las rectas en el plano pueden estar muy inclinadas o no tan inclinadas. Entonces, esa es la pendiente de la función, que es la recta graficada, va a estar más inclinada o menos inclinada.
Después la segunda característica, ya la había mencionado en la definición, dice corresponde a una recta que pasa en la gráfica, una recta que pasa por el origen, o sea, tiene que pasar por el punto 0,0. Y una función lineal puede ser creciente o decreciente, ¿ya? Dependiendo de la pendiente, pues dice, si la pendiente es mayor que 0, va a ser una gráfica creciente. Y si la M, la pendiente, es menor que 0, va a ser decreciente. ¿Tienen todo anotado, por favor? Ahora sí. No. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? La última. La última, esa es una función lineal, es creciente si M es su, ¿cierto? Ya. Sí. Esas palabras que están como en negrita, obviamente ustedes las tienen que subrayar también, porque son lo que vamos, al hacer el ejemplo, vamos a ir definiendo, esto significa esto tiene que ver con esto. Entonces yo, más allá de hacer el ejemplo que viene en la guía donde están sacando, digamos, la materia, ¿y por qué no incluyó esto en la guía, profe? Porque imagínense que si hubiese puesto esto, hubiese sido más hojas de pura materia, y en la guía tenían que haber ejercicios para poder ir evaluando. Así que por eso no incluyo materia en las guías. En las guías que entregan del colegio. Ya. Ahora sí, entonces vamos a graficar la receta del arroz, que quedamos de acuerdo que cada una de arroz son 2 de agua. Vamos a definir entonces cuál va a ser la X, cuál va a ser la Y. Ahora sí, la Eduarda me había dicho que le faltaba la última, así que la voy a hacer según ella. Listo. Acá tenemos, entonces vamos a anotar nuestra receta. ¿Qué se necesita para hacer el arroz, digamos, mínimo? Obviamente vamos a incluir sal, pero no va a estar incluido en nuestro gráfico. Vamos a hacer el gráfico solamente de 2 elementos del arroz. Lo más básico que se necesita para poder comer es principalmente el arroz y agua. y el agua. ¿Cuál va a ser la variable? Son las 2 variables, arroz y agua. Pueden cambiar dependiendo de la cantidad de personas que coman. Vamos a necesitar más arroz y por ende vamos a necesitar más agua. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la variable independiente de estas? El arroz porque... Ya. Perdón, me apareció Marcelo Garrido ahí, le estaba saludando. ¿Cuál es la variable? El arroz es independiente porque el agua depende de cuánto arroz le eches. Ya, el agua, exactamente. Entonces, y también, bueno, sabemos que hay tantas personas, tanto arroz. Ya, más personas, listo. Pero en este ejemplo, el arroz es la variable independiente, no depende de nada. Sabemos que es tanto arroz. Por eso tiene la letra. ¿Qué letra? X. X. Y como el agua depende del arroz, va a ser la variable dependiente, por lo tanto va a tener la letra Y. Ya. ¿Hay que escribir eso, profesor? Sí, anótenlo. Y acá yo hice una tabla, ¿cierto? Una tabla donde está la variable X, y para saber cuál es la variable independiente se anota en este lado de la tabla y la variable dependiente se anota a este lado. ¿Cómo se lee eso? Es
Profe, Dígame. no entiendo eso de variable dependiente e independiente. ¿Qué? Mamá. La variable, vamos a entender primero lo que es una variable, algo que es una cantidad, una medida, ¿cierto? Un número que puede ir cambiando según la situación, por eso es una variable, ¿ya? Y vamos a definir en dependiente y dependiente. Dependiente necesita saber primero la otra variable para saber cuánto es. ¿Te fijas? Por eso es dependiente, porque depende de la otra para saber su cantidad. Y la independiente no depende de la otra. Es la que se sabe porque sí. En este caso sería la X. Por eso es la variable independiente. Mira, acá nos dan la X, ¿cierto? Que es las tazas de arroz. Y dependiendo del arroz, vamos a saber el agua que necesitamos. Por lo tanto, ¿cuál es la variable dependiente? ¿El arroz o el agua? ¿Quién depende de quién? El agua depende del arroz, porque teniendo la cantidad de arroz vamos a saber cuánta agua necesitamos. A ver, tengo una taza de arroz aquí. ¿Cuántas de agua quedamos de acuerdo que iban a ser? 2. 2, el doble. Ya, entonces el doble. ¿Por qué dice f de x ahí? Porque la función de x es el doble, que entra como x y sale como el doble. Ya. El 3. Si tenemos 3 tazas de arroz, ya sabemos que tenemos 3 tazas de arroz. Ahora lo que necesitamos, lo que depende del arroz, es el agua. Por lo tanto, tenemos que aplicarle la función. La función era que se multiplica por 2. Lo que entra se multiplica por 2. Sería entonces 6 tazas. 6 tazas. Acá, ahora, en la función entran 5 de arroz. ¿Cuánta agua le va a echar? Si entran 5 tazas de arroz. 10. Ya. A ver. Tremenda olla. Tremenda olla, ¿cierto? Y le echo media taza de arroz. Una taza de agua. ¿Cuánta de agua? 1. Ya. Y por ende, si es que yo, miren, va a sonar ridículo. Le echo 0 tazas de arroz. No le echo arroz. ¿Necesito agua o no necesito agua? No necesita agua. Se necesita agua. Ok, 0 por 2, 0. Ya, ahora, la variable independiente, que era el arroz, la vamos a graficar como el punto X. Y la variable dependiente, o sea, la que está después de la función, la vamos a graficar como el punto o la coordenada Y, ¿ya? Muy bien. Entonces en el gráfico ya tenemos los números que necesitamos. En la variable independiente era la X. Entonces siempre la variable independiente se va a colocar en la X y la variable dependiente va a ir en el eje Y. Entonces, si a alguien le sale una función de repente, escriben así con una F y una letra, sabemos que el valor de la función, ¿a qué punto corresponde? Esta es la variable dependiente. O sea, va a ser el punto Y. O sea, la Bien, porque acá la X se le aplica la función y ahí sale, depende de la X. Si yo colocaba 2 aquí, la Y va a ser el doble, ¿cierto? Si yo colocaba 5, la Y iba a ser el doble. Entonces, eso es una función. Metemos un valor X independiente y nos da un valor Y que depende de la X, ¿ya? Eso se puede graficar. Vamos graficando. Si tenía un 1, entonces, ¿dónde tenía que ir en la Y? 2.
Entonces, ¿dónde iba a quedar el punto? El punto 1, 2. bien, entonces el punto iba a quedar ahí. ¿Hacemos eso, profe? Y por favor, ¿Puedo verlo hacia arriba, profesor? ¿ya? Mientras hagan un plano cartesiano solamente del cuadrante 1, van colocando ahí hasta donde yo le dice 12 cuadritos por un lado. ¿Profe tiene que ser de 12 o no necesariamente? Vamos al punto más alto que llegamos fue 10, así que con que llegue hasta el 10, por eso yo le hice un poquito más. ¿Y abajo cuánto tiene, tío? Yo quiero saber. Abajo, si lo subo, le hice hasta 14, pero abajo, en los puntos X, si nos fijamos aquí, no necesitamos tanto, pero igual le hice, lo completé, ¿no? ¿Ya? Y grafiquemos el siguiente punto. 3 de arroz venía en la tablita, ¿cierto? 3 de arroz. Acá abajo colocamos el arroz. Esto de acá era el agua. Entonces acá abajo quedaba, perdón ahí, independiente, variable dependiente. O sea, acá se colocaba el resultado de la función de la X. Acá se colocaban las X nomás y acá el resultado. Veamos, si entraban 3 de arroz, ¿cuál sería el punto que le corresponde? 3,6. Entonces sería 3 de arroz, 6 de agua. Y el punto quedaría ahí. Profe, Dígame. ¿siempre la fx va a ser dependiente? Sí, bien, la f de x es la dependiente, sí, porque depende del número que entre ahí. ¿Y cuál va a ser el número? La x. Entra la x y ahí nos da el valor de la y, porque la y depende de la x. ¿Pero siempre va a ser dependiente? Sí, ¿O también puede ser independiente? No, en esta siempre va a depender de la otra, va a ser dependiente. Profe, ¿puede subir un poquito, por favor? Subir un poquito. ¿Eso de ahí de la tabla? Sí. Ya. Y del arroz. Ahí. Ya, graficaron los otros puntos. El 5 entonces estaría en el... Profesor, un poco más abajo, profis. Sí, profe, no se preocupe, que saqué pantalla. Sí, se volvió a copiar. Ahí está el gráfico. Ya, entonces, 1 era con 2, 3 iba con 6, 5 con 10 y 0 con 0. Podremos trazar una línea entre esos puntos, una recta. Con 2 puntos ya se podía trazar una recta.
Esta línea recta que hicimos acá es la gráfica de una función, ¿cierto? De una función. Y dependía de la función era que teníamos arroz y queríamos saber la cantidad de agua que se necesitaba según el arroz. La función era al final que se multiplicaba la X por 2 en este caso. ¿Por qué? Porque cada una de arroz eran 2 de agua. Ya sabíamos cuál era la función. Entonces, teníamos que ir definiendo nomás cuál era la que teníamos que anotar como independiente y la que iba a ser la variable dependiente. Y ahí nos daba los puntos de su gráfica, ¿ya? En el eje X y en el eje Y. ¿Qué pasaba con la función que anotaron recién? ¿Cómo la función que anotaron en su cuaderno? Función lineal, ya. Entonces, la gráfica de la función del arroz, ¿es una función lineal o no? Observémosla. Es una línea recta, ya. ¿Pasa por el origen? Sí. Pasa por el origen. En este caso, la pendiente es creciente o decreciente? Creciente. Creciente, porque siempre creciente. ¿Por qué? Porque el valor de la X en todo momento fue valores positivos. ¿Ya? Si en todo rato lo multiplicamos por números positivos, multiplicamos X por 1, por 3, por 5, ¿ya? Por valores positivos. Entonces nos daba una recta. Vamos a anotar aquí hasta ahora, porque ya se va a terminar la clase, que esta es la gráfica de una función lineal. Profe, ¿Sí? No me acuerdo cómo se llamaba eso cuando iba para arriba. Creciente, decreciente, la pendiente. ¿Cuándo es decreciente? ¿Cuándo es decreciente? Cuando pasaría hacia acá, hacia el otro lado. Te fijas, iría hacia abajo en las X. Porque aquí en la X, a medida que avanza la X, va más hacia arriba, ¿cierto? Ya, si fuese decreciente, sería al revés. Mientras más X, la función iría bajando y tendría que pasar por el origen. Un ejemplo, esa sería decreciente, porque a medida que crece la X, la Y va bajando, ¿cierto? Por eso es decreciente, sí. Esa, la roja, es creciente porque va aumentando y la otra es decreciente. Queda menos de un minuto, entonces ahora tienen su clase con la profe de historia y nos vemos a las 20 para la 1. A esa hora tenemos la siguiente clase. Ya, que estén bien. Ojalá no se hayan olvidado de poner presente y nos vemos más rato. Ok, bye. Chao, profesor. Bye, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Adiós. Adiós. Chao, profe. Hasta pronto. Hasta más rato, de hecho.